20 minutos separan de la hora 18 y cuando comenzábamos el programa un poco te comentaba que teníamos invitados especiales y qué invitados. Así que, como siempre digo, lo prometido es deuda. Ya está aquí en el estudio Mariano Gutiérrez y él, entre tantas cosas, es defensor auxiliar de la Defensoría General de la Nación. Así que, Mariano, un gusto recibirte. Gracias por regalarnos de tu tiempo. Gracias por venir a compartir con la juventud. Me encanta. Esa hacía la puber, ¿viste? Gracias por estar acá. Yo también me voy al puber. Muchas gracias por la invitación, me encanta. Mariano, ¿sabés qué? Un poco cuando comenzábamos el programa, y por eso digo qué gusto de que estés compartiendo acá con nosotros y de poder charlar un poco con vos, es esto de, bueno, hoy es el Día Nacional de la Juventud, es un día para poder destacar todo lo que tiene que ver con el rol histórico de las juventudes y las luchas que llevaron a cabo a lo largo de la historia, y por supuesto en esa noche tan especial, ¿no?, que fue la Noche de los Lápices, pero también teniendo en cuenta hoy, el rol de las juventudes hoy, estas expresiones nuevas y también las problemáticas que atraviesan las problemáticas actuales, ¿no?, que atraviesan a las juventudes de hoy. Y vos llegás dentro de tu agenda, esto es lo que tiene que ver con el marco del abordaje del Estado en tu barrio, englobado en la juventud y en los derechos. Uh-huh. Un poco, ¿qué es lo que nos podrías contar acerca también de tu visita acá a la ciudad de Paraná? Muchas cosas, tenemos muchas iniciativas que en el equipo que coordino en la Defensoría General de la Nación hay varias iniciativas que tienen que ver con la juventud. Bueno, en general todo el sistema de defensorías públicas tiene que ver con el acceso a la justicia. Uh-huh. Tanto en la faz penal como en la faz civil, que es más bien familiar. Y en la faz penal, digamos, es un problema particularmente que atañe a los jóvenes porque la mayoría de los perseguidos penalmente uh-huh. por delitos comunes son jóvenes en general. Son todos entre 18 y 30 años. Entonces, ahí en general todas las defensorías penales oficiales cumplen un importante rol en la defensa de estos chicos porque además son jóvenes de sectores vulnerables uh-huh. o vulnerados. Y somos los que popularmente se llaman defensores de pobres. Bueno, ese es el rol que hacemos. Pero además de eso tenemos un proyecto de trabajo en los barrios. Yo en particular, como soy defensor en la capital, tengo dos equipos. Uno trabaja en las villas y barrios de la capital federal, otro en el conurbano sur de allá, para otro tema específico, que también tiene que ver con el acceso a la justicia, pero en ese caso más con temas medioambientales y de acceso a la vivienda. Y además, hace poquito, esta semana, a principio de esta semana, inauguramos un nuevo proyecto que tiene que ver con los jóvenes expulsados del mercado de trabajo y con problemáticas de adicciones, de consumos problemáticos. Una nueva manera de tratar de engancharlos en capacitaciones formales y certificadas, de tal manera que cuando egresen de ahí, digamos, su inserción en el mundo del trabajo, en el mundo de un trabajo además digno, ¿no?, del trabajo precarizado que se está tratando de imponer hoy como nuevo paradigma laboral, sino de un trabajo estable, digno. Bueno, tratar de acercarlos a esa posibilidad. O sea que tenemos varias iniciativas. Parece que manejar a 100 personas, todo esto es un grupo de 30 personas nada más que nos pusimos al hombro, todas estas acompañados y motivados por la Defensora General de la Nación, pero bueno, somos un grupo más o menos de 30 personas. La mayoría de ellos, debo decir, también bastante jóvenes y con mucho empuje, gracias a Dios, por eso podemos llevarlo a cabo. Así que no sé, hay mucho en realidad, hay mucha tela para cortar ahí para seguir hablando. Ya lo creo. ¿Y tu visita específicamente a Paraná? Bueno, un poco en el Estado en tu barrio es poder promover todo el trabajo que vienen haciendo desde la Defensoría del Pueblo y otro poco poder articular para llevar a cabo estas políticas adelante en los barrios. Sí, mira, te cuento todo lo que es el sistema judicial, que tiene mucho honor a naftalina, digamos, ¿no? Uh-huh. Mucho traje, mucha corbata, un buen lenguaje bastante complicado. Un poco estamos tratando de romper con eso y de que... Eso está buenísimo. Sí, y de que de poder democratizar esa información, Mariano. Es genial. Hay muchas barreras ahí. Una, el lenguaje,
otra es la de las rutinas burocráticas y otra es la de la inaccesibilidad a las oficinas, digamos, de esas instituciones que tienen que defender tus derechos. Bueno, entonces también este es un poco el objetivo exactamente. de este programa, ¿no? Exacto. De cómo ustedes acercan la justicia a los barrios. Eso tenemos que... Bueno, paralelamente al Estado en tu barrio, acá, en Paraná, se gesta otro que se llama La Justicia va a los barrios. Ahí va. Entonces yo, entre otras cosas, lo que estoy tratando de hacer hoy es que ambos operativos, en vez de trabajar en paralelo, se conozcan entre ellos y empiecen a trabajar en conjunto. Y qué mejor que articular Claro. políticas entre instituciones. Es que claramente. el gran problema institucional para abordar este tipo de problemas es que es el aislamiento burocrático. Entonces articular es la palabra clave ahí para pensar a que esas políticas verdaderamente lleguen a quienes tienen que llegar. Que en general es el grupo más vulnerado, más vulnerable, pero sobre el cual también se aplican estas rutinas que son muy expulsivas de los procesos de acceso efectivo a los derechos. Bueno, entonces todo el operativo del Estado en tu barrio, los operativos de la justicia va a los barrios, nuestro programa que se llama Acceder a tus derechos, Acceder, ese es el nombre que tenemos dentro de la Defensoría General de la Nación, todo apunta un poquito a romper esa tradición de esas instituciones, ya te digo, judiciales muy burócratas, muy con olor a naftalina, y tratar de sacarlas de las oficinas y llegar al público al que de verdad deben llegar, que es priorizar sobre todo a los más vulnerables y vulnerabilizados y que más dificultades tienen para hacer efectivos sus derechos. Bien. ¿Sabes qué? Bueno, un poco fuera de aire te comentaba de esto, de que sigue siendo un placer poder charlar y estar con vos acá, que te stalkeábamos antes de que llegaras y conocíamos un poco tu carrera y toda la construcción que venís llevando a cabo, y encontrábamos puntos muy particulares que también atravesamos y que cuestionamos muchas veces en esta mesa, que tiene que ver con las juventudes, que tiene que ver con los derechos humanos y que tiene que ver un poco con la justicia. Y hoy vos hablabas un poco acerca de cómo estos pibes de los barrios más vulnerados también muchas veces son perseguidos, hostigados por la fuerza de seguridad y sus derechos son vulnerados. Y a mí me lleva un poco a trasladar, y si tenemos que por ahí analizar un poco la cultura, los géneros, las tribus, no es muy ajeno, si hablamos del rock, no es muy ajeno si hablamos también de otros géneros musicales, como la cumbia, como el trap hoy, que también han sido géneros muy estigmatizados y que también hemos conocido muchos hechos donde son hostigados por las fuerzas de seguridad. Entonces, por ahí preguntarte qué pensás, qué opinión te merece con todo eso. Sé que es una pregunta un poco amplia. Sí, es una pregunta muy compleja, digamos, o sea, muy sencilla para hacer, muy compleja para responder, porque se ha estudiado mucho desde la sociología todo esto que planteás. Como te dije antes, el sistema penal tiende a perseguir particularmente a los jóvenes y particularmente a los jóvenes pobres. Sí. Entonces las agencias penales también están, por así decirlo, acostumbradas, formateadas, preprogramadas a dirigir su poder de persecución hacia esos sectores. Entonces es muy difícil también que comprendan que lo que para nosotros es violencia institucional, digamos, es algo que nunca debe ocurrir. Digamos que además, particularmente en la historia de nuestro país, ¿no? Parecíamos haber llegado a determinados consensos sobre que esas prácticas nunca más, ¿no? Pero claro, cuando vos tenés fuerzas de seguridad que operan en este sistema penal en particular, que está dirigido a esta población particular, el discurso crítico, el discurso que aparece para decir, no, esto no se puede hacer, acá tienen estos derechos, tiende a ser estigmatizado también, tiende a ser criticado por el tema de, bueno, este es un discurso amigable a los delincuentes. O sea, vos al final sos amigo de los delincuentes. Eso cuando das estas discusiones a nivel de la criminología o de las políticas de seguridad, te pasa todo el tiempo. Vos decís, no, acá los chicos tienen derechos, no se los puede hostigar, no se los puede matar, no se les puede pegar en el piso. La policía debe existir, pero debe ser una policía democrática, debe ser una policía en función y con el objetivo de proteger a la comunidad y no de hostigarla. Es una discusión bastante difícil de dar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué seguimos ya hace más de 30 años dando la misma discusión? Hay algo ahí propio de la cuestión penal y de las agencias de la cuestión penal que tiende a validar ese tipo de conductas, ¿no?
no quiero extenderme demasiado, pero criminológicamente es una pregunta compleja, mucha tela para cortar. En momentos de crisis o de faltas de oportunidades, todas esas tendencias punitivistas contra los jóvenes, y sobre todo contra los jóvenes pobres, se agudizan porque es más fácil encontrar un enemigo a cual echarle la culpa de todo lo que no está pasando o todo lo que está pasando. Y en general el chivo expiatorio, más fácil y más efectivo, bueno, son estos pibes, ¿no? Como vos dijiste, ahora será la cumbia o los pibes, no sé, pero siempre el combo es un poco el mismo: juventud, droga, falta de trabajo, rebeldía. Entonces, es el chivo expiatorio perfecto. Entonces, cuando todo funciona mal, aunque no tenga que ver estrictamente con el delito, el elegir un chivo expiatorio te permite que un problema colectivo encuentres una falsa solución, un placebo, en la culpabilización de ese tipo de personas, ¿no? En este caso, estos chicos que están un poco adentro, un poco afuera, los tildan de marginales, pero después se los sigue. ¿Por qué no? Porque hay una relación muy ambivalente también con todo este mundo. Se lo marginaliza, pero luego se lo consume y se lo disfruta y se lo festeja y luego se incorpora en esas pautas culturales, pero al mismo tiempo se los expulsa tanto de los mercados de trabajo como simbólicamente. Es una pregunta muy compleja. Me da un poco de curiosidad preguntarte, porque justamente vos lo decís, es muy complejo ponerlo en palabras, y me imagino que también debe ser muy complejo llevarlo en la práctica y poder hacer ese acompañamiento, digamos, a estas víctimas. ¿Cómo se aborda, por ejemplo, en los barrios? Mirá, esto lo aprendimos, te voy a decir la verdad, lo aprendimos. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Particularmente los trabajadores sociales para mí es una profesión que en general los abogados han siempre mantenido como un poco sometida, ¿no?, al discurso jurídico, y sin embargo tienen un saber muy importante para aportar. Creo que deberían estar, digamos, mucho más reconocidos incluso en las instituciones judiciales, su trabajo, porque son los que saben hacerlo. Pero particularmente a nosotros, algo que aprendí también bastante grande, porque por este mismo espíritu rebelde que vos contabas, digamos, yo soy ateo y soy, digamos, anticlerical, etcétera, etcétera, pero la verdad es que cuando el Estado no llega a los barrios, siempre termina buscando a las mismas personas que están en los barrios y que tienen un saber trabajar en los barrios. Y esos, en este caso, terminan siendo los curas. Nosotros trabajamos mucho con los curas villeros. Ahí va. Y ellos tienen un termómetro sobre lo que está pasando en el barrio, y no siempre coincidimos con las soluciones, ¿eh? Hemos tenido discusiones fuertísimas. Por ejemplo, cuando fue la discusión de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo o del matrimonio igualitario, discusiones fuertísimas, a los gritos, así, sin para decírtelo. Pero lo cierto es que los tipos tienen un saber práctico que algunas agencias estatales a veces no tienen. Entonces siempre terminan recurriendo a ellos, digamos. Son los que están ahí, los que ponen el cuerpo, los que se embarran, los que sufren cuando no sé, les disputan territorios al narco y los terminan amenazando. Entonces, la verdad que nosotros establecimos una alianza estratégica muy interesante con ellos, y la verdad que hoy trabajamos muy codo a codo y aprendimos mucho de ellos sobre cómo tratar temas de adicciones o ese tipo de violencia institucional. Por supuesto, también hay otras organizaciones que no tienen que ver con eso, organizaciones sociales que también trabajan estos temas, también estamos muy asociadas a ellos, organizaciones, por ejemplo, de migrantes, movimientos migrantes, o distintas organizaciones políticas que también tienen mucho trabajo barrial muy interesante, y siempre sirven mucho como factores de organización de la comunidad. O sea, vos cuando vas a un barrio vulnerable en el que hay una organización política o un tipo de referente o cualquier construcción, sea religiosa, política, o se convirtió en referente de la comunidad, la escuela, lo que fuera, tenés un barrio que conoce bien sus problemas, que tiene conciencia de sí mismo. En donde no está esa organización, vos te encontrás con una problemática muy heterogénea, con intereses muy contrapuestos, con una conflictividad muy difícil de organizar para poder articular un reclamo a las instituciones a donde lo tenés que llevar ese reclamo. Así que bueno, un poquito aprendimos y estamos asociados a todas esas otras iniciativas
que van por fuera de lo estatal. Yo creo que las instituciones y las de justicia más tienen mucho que aprender ahí. Porque al fin y al cabo terminan también siendo el puente, tanto estos curas villeros como vos nombrabas, o las organizaciones sociales o populares, terminan siendo ese puente entre la comunidad y también el Estado, sí, que me parece muy interesante. Y destacar esto acerca de la comunidad organizada, la comunidad popular, la organización popular, me parece que también está buenísimo. Muy importante cuando pensás en acceso a los derechos, la organización del barrio es el factor clave. Porque ahí el barrio se entiende como barrio, como colectividad, entiende que los problemas que los atraviesan son comunes a todos, entiende que va a tener una fuerza para plantearse, para requerir, para demandar derechos o políticas públicas o lo que fuera, si van colectivamente y organizados, que si cada uno pide solo por los suyos, ¿viste? Si cada uno vamos todos unos en contra del otro, de forma individual. Eso es un factor clave, diría yo, para poder trabajar en el acceso efectivo a los derechos de las comunidades vulnerables, entre las cuales particularmente están los jóvenes de sectores pobres. Yo me voy a mi machete, Mariano, ¿sabes? Y nada, bueno, sabemos que escribiste un libro como compilador, Lápices o Rejas, pensar la actualidad del derecho a la educación en contextos de encierro, donde se trata justamente, bueno, esta fecha emotiva que hablábamos hoy, que nos encuentra acá, como la que estamos viviendo, y nos gustaría que nos digas qué opinas al respecto, más allá de las instituciones donde se imparta. La educación es un derecho universal, creo que todos los concebimos desde ese lugar. Todas las personas tienen derecho a poder formar un pensamiento crítico, sea en la institución que sea. Y sabés que esto lo traemos un poco acá a la mesa para poder que nos comparta tu opinión, porque hasta hace algunos días se criticaba y salió en muchos de los medios de comunicación donde no se podía politizar la escuela. Esta típica cuestión, digamos, donde no puede haber bueno, todas esas cuestiones, ¿viste? Sí. Entonces, por ahí, en el marco de todo eso, en el marco de la fecha, en el marco de tu libro, en el marco de este contexto, ¿qué opinión te merece? Mirá, el pensamiento crítico es la base de la libertad, así de sencillo. La libertad, entendida como la capacidad para ampliar tus horizontes y poder decidir sobre tu propia vida, requiere pensamiento crítico, porque pensamiento crítico significa primero la capacidad de cuestionar lo que te dan por dado, lo que entendés por natural. Por ejemplo, si tu destino es la cárcel, la libertad para cuestionarte eso, la libertad, pero la libertad no en un sentido ingenuo, liberal, individualista, la libertad de elegir. No, la libertad se construye. Para construir la libertad necesitas formación, necesitas conciencia, necesitas construcción colectiva, necesitas construir las condiciones que hagan posible esas libertades. Así que la crítica al pensamiento crítico me parece muy peligrosa, me parece un rasgo muy propio del fascismo, sí, que es, si nos metemos en ese tema, además, digamos, estamos viviendo una época, estoy un poco pesimista, yo las últimas 2 semanas con este tema, yo creo que vivimos un peligroso avance del fascismo que ni siquiera se puede, a diferencia de la primera oleada del fascismo hace un siglo, un poco menos, que era organizada y conducida desde partidos políticos que se asumían como tales. Hay microfascismos, digamos, que están creciendo y que son muy difíciles a veces de identificar hasta que no explotan, hasta que no estallan, como pasó hace 2 semanas, digamos. Así que creo que ese discurso que trata de cuestionar la formación de pensamiento crítico, llamándolo politización del pensamiento, por supuesto que el pensamiento se politiza desde el momento que vos empezás a pensar no solo en vos mismos, sino en lo colectivo. La política es pensar colectivamente y de forma estratégica, ¿no? Eso es el pensamiento político. No hay posibilidad de pensar en esas dos cosas, y sobre todo en lo colectivo y en un futuro común, si no es político, digamos. Todo ámbito público es político. Todo, digamos, salvo que hagas filosofía especulativa, abstracta, sobre la libertad y la metafísica,
todo pensamiento político. Incluso hacer eso también es una elección política, porque es cerrarte sobre vos mismo. Así que me parece muy peligrosa esa banalización del pensamiento crítico, porque repito, es la condición de la libertad, y lo contrario a la libertad hoy es el fascismo, y hay un peligroso avance del fascismo. Entonces me parece al contrario, que hay que seguir rescatando todo tipo de pensamiento crítico, pero que no es tampoco esta moda de cancelar todo e impugnar fácilmente al otro cuando no concuerda con lo que digo. No, el pensamiento crítico no es eso tampoco, ¿no? El pensamiento crítico es dar cuenta de cuáles son las bases, los implícitos, los supuestos de las cosas que aprendí o que me dicen que tengo que pensar o que me dicen que tengo que decir, y tener las herramientas para pensar de otra manera. El pensamiento crítico un poco es eso, es la capacidad de cuestionar todo tal como hasta ahora nos lo han dicho. Y sin eso es imposible pensar en que yo tenga la libertad de pensar, de planificar, de tomar decisiones colectivas, de tomar decisiones individuales. Así que me parece una tontería, digamos, decir esto de criticar la politización del pensamiento. El pensamiento, cuando vivís en comunidad, es siempre político. O cuando vivís en sociedad, llámalo como quieras. Son distintas maneras, digamos, de decir un poco lo mismo en este caso. Distinto es que te critiquen la partidización, la bajada de línea en una escuela por determinado partido político, pero de todas formas me parece que eso también forma parte de la formación política, ¿no? Sí. El hecho de tener contacto con, bueno, cuáles son las ofertas políticas, qué significa, digamos, dónde está parado tal partido político que viene con este discurso, qué me está queriendo decir cuando me habla en este lenguaje, por ejemplo, de inclusión y derechos, qué me está queriendo decir con eso, o cuando me dice que del otro lenguaje, el de que hay que matarlos a todos, o cuáles son los implícitos de ese pensamiento, cuáles son las consecuencias a dónde me lleva ese pensamiento. Bueno, no sé. Si me dejas hablar, yo sigo y sigo. Mariano, me parece hasta un gran mensaje para los jóvenes o los estudiantes que también están escuchando del otro lado. ¿Qué más, a modo de poder cerrar este encuentro, que ya se nos pasó la hora, qué le dirías a los jóvenes que están escuchando del otro lado, teniendo en cuenta hoy el Día Nacional de la Juventud, teniendo en cuenta un poco de todo lo que venimos hablando acerca de los derechos humanos, la justicia, el pensamiento crítico, la libertad? A modo de síntesis, ¿qué le diría a los jóvenes que están del otro lado? Mirá, yo... Nos fuimos por todos lados. Si me pongo ahora a darle consejos a los jóvenes voy a parecer un padre viejo, que es lo que soy. Pero yo creo que es muy importante darse cuenta de las consecuencias, digamos, de nuestros actos. Quiero decir, conectando un poco todos los temas, ¿no? Porque también hablamos del chivo expiatorio, de esto de encontrar un culpable fácil a nuestros problemas, ¿no? Eso es parte de una salida fácil, que no es la del pensamiento, ¿no? Es la de la emocionalidad. Perfecto, encuentro una persona que es la culpable de todos los males, y entonces si la mato el mundo se arregla, ¿no? Eso es parte del tipo de pensamiento que justamente... yo conecto, por lo menos entiendo que está relacionado a lo fascista, a la falta de libertades, etcétera. Y yo no sé si le puedo dar un mensaje a la juventud, pero sí creo que si estuviera acá sentado con jóvenes y ellos me pidieran un consejo, que hasta ahora me lo pediste vos, digamos, no sé si eso me habilita para hablarles a todos como si tuviera alguna sabiduría que ellos no tienen. Pero si yo pudiera dialogar y decir cuál es mi preocupación, diría eso: no caigan en esas soluciones fáciles, sobre todo la de la violencia, porque cuando la violencia estalla, se termina cortando por el hilo más finito, y el hilo más finito después termina siendo vos o algún ser querido, y cuando te venden que la solución a un problema que nos abarca, por ejemplo, a 44 millones de personas que vivimos en el mismo país, o al mundo entero, es la muerte, sospechá enseguida de ese discurso y no caigas por ahí. Tampoco es la cancelación. Hay un poco que empezar a cuestionar esas prácticas, ¿no? Que empezaron a veces como prácticas que nacen de la justicia, digamos, la cultura de la cancelación, esto que se llama hoy así, nació también del escrache, de cuando la justicia no perseguía, por ejemplo, a genocidas que debía perseguir. Entonces, de alguna manera la gente decidió señalarlos públicamente, no matarlos.
fíjate vos, no matarlos, sino simplemente señalarlos públicamente para que tengan un tipo de castigo social que la justicia no estaba dando. Y entonces, desde ese lugar, estas nuevas tácticas de la cancelación o de encontrar el chivo expiatorio tratan de encontrar cierta legitimidad. Bueno, entonces hay que escracharlos, hay que cancelarlos. No, es otro el problema. Si te venden que la solución es fácil y esa solución es la violencia, te están cagando. No es por ahí. O sea, no es por ahí. Y el que va a terminar mal sos vos. Porque el que está en la posición de debilidad sos vos. Entonces, esto es para mí, a lo mejor termina siendo un mensaje un poco conservador, pero como hombre de esto te vengo diciendo que hablo sobre el acceso a los derechos y qué sé yo, pero los derechos están ahí justamente para proteger a los más débiles de los más fuertes. Si pensamos que la solución es la ruptura del derecho o de esas reglas que hacen que más o menos no nos matemos entre todos, los que van a ganar son los más fuertes, no los más débiles. Y en general este discurso se lo venden a los débiles, se los venden a aquellos que luego van a terminar siendo la carne de cañón de planes de otros. Bueno, lo único que diría es no vayas por ahí, estoy seguro que no es por ahí. Muchas gracias, Mariano. Bueno, nos quedamos con todo esto. Bueno, entonces les decimos a quienes están del otro lado que se pueden acercar al Estado en tu barrio, al abordaje. Hay una articulación muy linda entre diferentes instituciones. Está la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y también la Secretaría de Juventud en la Plaza Alvear hasta las 24 horas, medianoche. Va a haber bandas, va a haber un montón de stands y también vamos a encontrar a la Defensoría General de la Nación, Mariano, con todo el equipo para quien se quiera acercar ahí y sacarse todas sus dudas y demás. También están los defensores de acá de Paraná ahí, ¿no? Para que se puedan acercar. Si no, te derivamos con ellos y si no, está el Centro de Acceso a la Justicia Buenísimo. Justo enfrente de nosotros. Así que si no es para nosotros, cruzás la calle y es para los que están enfrente. Así que de alguna manera alguien te va a resolver te va a saber orientar, te va a asesorar. Genial. Entonces le decimos a todos que se acerquen a la Plaza Alvear hasta la medianoche estamos. Muchas gracias Mariano. ¿Vas a elegir algún tema o no para escuchar? ¿Puedo elegir un tema? No sabía. A ver, ¿cuál? Y no sé, puede ser medio bajón o tiene que ser más arriba. Y no sé. Todos mis temas son muy dark.